Vamos a comenzar leyendo una oración que es conocida para la mayor parte de nosotros, que es Ahora la oración. sí, disculpe. Gracias, Silvia, muchas gracias. Que es la oración del inicio del Rosario del Instrumento. Voy a leer solamente la primera parte, porque este es el tema sobre el cual vamos a girar y vamos a desarrollar junto con Mercedes. Y el padre Kentenich, en el campo de concentración de Dachau, escribe lo siguiente: ayúdanos, Padre, a cerrar las puertas de los sentidos, que una luz clara penetre nuestras almas, iluminándonos por el cálido brillo de la fe. Adéntranos profundamente en el misterio de la redención. Bien, lo que vamos a hacer junto con Mercedes en realidad es como una meditación sobre esta oración introductoria, y no quisiera dejar de decir una palabra sobre un prefacio que existe en el Hacia el Padre, que dice así: las oraciones nacieron en el infierno del campo de concentración de Dachau. Un espíritu vuelto hacia el cielo dio forma a estas plegarias. Ahora dejo las palabras del padre y hago un comentario. El padre Kentenich, en su sencillez, en su humildad, no se nombra como autor, sino que él habla de sí mismo como un espíritu vuelto hacia el cielo. Y no hay duda de que él ha sido un espíritu vuelto hacia el cielo de una forma extraordinaria. Casi podríamos decir que es un místico, porque la palabra místico indica el que escudriña los misterios. Y él fue un espíritu vuelto hacia el cielo en ese infierno. Y continúa él con estas palabras: los muchos que las rezaron, o sea, los muchos que rezaron las palabras del Hacia el Padre, a los muchos que las rezaron les dio fuerzas para dominar la ardua vida cotidiana. Y es eso lo que nosotros quisiéramos dejarles a ustedes, junto con Mercedes, estas herramientas o estos caminos para poder manejarnos bien en la vida concreta de cada uno de nosotros, para que podamos ser buenos instrumentos de Jesús y de su Madre, la Santísima Virgen. Bueno, yo invité a Mercedes, quien tiene una profunda experiencia del rosario, vivido en familia, vivido personalmente, vivido en comunión con su esposo Fernando, que falleció hace poco, y también porque la conozco hace mucho tiempo, mucho tiempo, y sé que es una mujer de profunda oración. Y estoy segura de que su experiencia nos va a iluminar a todos nosotros, nos va a enriquecer profundamente. Y cuando le pregunté si quería acompañarme en esta reunión sobre el rosario, le pregunté entonces también cómo se lo imaginaba, qué le gustaría que hagamos, y ella enseguida me habló de esta oración introductoria al rosario. Por eso quisiera que Mercedes misma nos cuente cómo ella la descubrió y qué significa para ella. Así que Mercedes, te damos la palabra. Bueno, el que es de profunda vida de oración es el padre Kentenich. Yo soy una pequeñita discípula enamorada de esta oración porque desde el primer momento me fascinó, pero la vi como muy profunda. Me llamó mucho la atención la poesía que tenía, qué bien escrita estaba. Pero no me di
cuenta hasta dónde era la profundidad, porque las cosas escritas por los hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, tienen esa condición de palabra creadora de vida, es decir, palabra viva, palabra del Espíritu, y entonces cada vez que las volvemos sobre ellas, nos sorprenden con nuevas inspiraciones que nos traen. Y yo en estos días casi dije, no la voy a leer más, porque si no, no voy a poder resumir en la charla lo que cada vez que la lea me dice el padre. Es muy lindo lo que contó la hermana, porque sobre que estas oraciones fueron escritas en Dachau, porque esto nos ayuda a comprender que, por qué el padre en 2 palabras dice tanto, ¿no? Pensemos que estaba escribiendo a riesgo de la vida, clandestinamente, y también el anhelo que tenía de que toda esa experiencia que desde niño tuvo de mirar hacia el cielo, cuando su mamá lo tuvo que dejar en el orfanato y la Virgen fue su madre, ese diálogo interior de él con María, que fue creciendo, le dio una fuerza para la vida, y habrá sido el orfanato también un campo duro de soledad, que lo preparó para Dachau, y él quería brindar eso a los prisioneros. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar. Las primeras 2 palabras, ayúdanos, Padre. A mí, yo les voy a ir diciendo simplemente mi experiencia de cómo me enamoré de esta oración y de este camino de oración y de vida que el Padre plantea. Ayúdanos. Solos no podemos. Tenemos que comprender eso profundamente. Yo la primera vez que quise, prometí rezar el rosario, pero ¿quién soy yo para prometer? No llegué a nada. Al poco tiempo desistí. No, me quedaba dormida. Bueno, varias veces, hasta que me encontré con el Padre Kempner. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos con tu gracia, porque estamos hablando con Dios, ¿no? Él nos va a dar la gracia. Pero Padre, es un pedido, el Padre nos enseña a mirar hacia Dios como un Padre cercano que quiere abrir hacia nosotros un camino de intimidad, de amor. En ese espíritu tenemos que pedir, como el niño que no puede nada y alza sus brazos para decir, ayúdame, papá. Y entonces, ayúdanos, Padre, a cerrar las puertas de los sentidos. Claro, nosotros no nos damos cuenta, a veces yo por lo menos, vivimos totalmente inmersos en el mundo exterior. ¿Y cuánto nos olvidamos del gran mundo interior donde Dios habita desde el día del bautismo y nos espera para entablar con nosotros ese diálogo íntimo de amor? No sé si vos querés decir algo, Clara. Sí. A veces nos pasa de que rezando hay ruido dentro de nosotros. Y ya estoy adelantándome al próximo tema del silencio, ¿no? Y el ruido muchas veces puede ser un ruido exterior, pero el ruido que más nos preocupa o que más difícilmente podemos acallar
es nuestro propio ruido, ¿no? Los ruidos que hay dentro del alma. Y no sé si recuerdan esa imagen de Santa Teresita. Ella estaba rezando en el coro y había otra hermana cerca que hacía mucho bochinche con su rosario o con las llaves, y ella luchaba en ese rosario de ella para no distraerse y para no cansarse, pero era imposible. Entonces, al final resolvió concentrarse en ese sonido que no le gustaba y hacer de ese sonido algo agradable. Si pasamos esto a nuestra vida, podemos tomar esa persona que quizás no quiere nuestro bien o no se alegra de que nos vaya bien, o ese problema que nos angustia y que quizás ese es el ruido que nos molesta o nos ocupa lugar, hacer de esa persona o de ese acontecimiento algo de primera plana, o sea, traerlo al consciente, enfocarlo y rezar junto con esa persona, invitarla, por ejemplo, a sentarse al lado de nosotros y rezar con ella, o destapar todo lo que nos está mortificando con una situación y ponerla delante del altar. Señor, ocúpate tú de esto que tanto me angustia. Creo que en ese cerrar las puertas de los sentidos también significa tomarnos el tiempo para purificar la memoria, purificar la fantasía y poder entonces establecer ese diálogo fresco, lozano, con la Virgen, con Jesús, en ese caminar de ellos en el rosario. Eso quería agregar, Mercedes, y ahora sí queremos seguir escuchándote. En ese encuentro íntimo, el Padre sigue pidiendo para poder entrar en la oración. Vamos a ver que va dando pasos, nos va mostrando diferentes pasos a dar para poder llegar a esa intimidad en el mundo interior. Hemos entrado, ¿no? Al cerrar las puertas de los sentidos, pero el Padre pide que una luz clara penetre nuestras almas, iluminándonos con el cálido brillo de la fe. Solo la fe nos permite ver a Dios. Nosotros en la oscuridad no solo no vemos, sino que ni siquiera tenemos conciencia de lo que hay. No sabemos qué hay. Y muchas veces, si nos falta la fe, es difícil podernos dirigir a Dios si nuestra fe es débil, y encontrarnos con Él. Entonces pedir la luz de la fe para que nos encontremos realmente con ese Padre de amor. A lo mejor tenemos una imagen de un Dios que no es, un Dios exigente, no lo vemos. El Padre nos invita, a mí me viene la imagen de cuando un niño es bebito y los padres antes de irse a dormir, muchas veces, yo recuerdo nosotros pasábamos por el cuarto de nuestra hija para mirarla dormida. Es algo que uno se queda contemplando, ese niño, y pensar que así nos mira Dios, como nosotros miramos a nuestros hijos sin poder creer la maravilla, todo lo bueno que vemos en ellos, sobre todo cuando duermen. Entonces, pero Dios
es nuestro creador, puso tantos dones, puso tanto anhelo ideal de que lleguemos a algo que nos va a hacer felices y que vamos a hacer felices a los demás. Entonces, pedir la gracia de acercarnos a ese verdadero Dios bajo la luz de la fe. Y Él nos quiere estar con nosotros, cerca nuestro, que nos abramos a Él. No solo nos cerremos al mundo exterior, sino que le abramos nuestro corazón para Él transmitirnos toda esa historia de su amor por nosotros, ese misterio de la redención que nos muestra un Dios absolutamente, infinitamente bueno y misericordioso. Cuando preparábamos esto con Mercedes, ella me dijo una imagen muy bonita que está relacionada con lo que está contando ahora, que Dios es como un papá que nos va mostrando todas las imágenes de la redención en el rosario. Y yo pensaba en una foto muy linda que hay de Milwaukee del padre José Kentenich, que tiene una niña al lado y los dos están mirando un álbum de fotos, ¿no? Y entonces yo creo que cuando rezamos el rosario nos podemos ubicar bien cómodos en el regazo del Padre Celestial y junto con él ir pasando las imágenes, el primer misterio, el segundo misterio, los de luz, los de gozo, los dolorosos, los de victoria, de gloria, ¿no? Y en esa actitud de niños tan propia de don Joao, que se acomodaba también como un niño pequeño en brazos de su madre, ir contemplando esas escenas como uno ve un libro de cuentos o una película, pero muy bien acompañados. Y el padre, por eso, refiriéndose a este álbum, como dice la hermana, de toda esa historia de la redención, la historia de su amor, como dice San Juan, Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo para que muriendo por nosotros nos consiguiera la salvación. Y el Padre entonces pide la gracia de adentrarnos en ese misterio de la redención. Adéntranos, le pide a Dios, adéntranos profundamente en el misterio de la redención. Ya estamos en un tercer paso. Ayúdanos, porque solos no podemos, a cerrar las puertas de los sentidos, que la luz de la fe entre en nuestro mundo interior para iluminarnos la presencia de Dios, y ahora que nos adentre en el misterio de la redención. Ahora, a mí lo que me emociona es que el Padre ya no hace un pedido. El cuarto pedido es el pedido del que se sabe amado. Porque cuando alguien nos quiere mucho, lo que más le interesa es saber cuáles son nuestros anhelos mayores, nuestros sueños, para podernos regalar eso, ¿no? Uno está buscando hacerle el regalo que más anhela. Entonces, directamente, con esa intimidad de padre e hijo, le dice a Dios, quisiéramos, ya no pide, quisiéramos acompañar en silencio al Redentor por esos caminos que lo vemos recorrer en el rosario en unión con María. Está expresando su anhelo, seguro de que Dios se lo va a dar, porque sabe que lo quiere con todo su corazón, que quiere que conozcamos su amor, y eso nos va a hacer felices. Entonces ya no pide, ya
expresa su anhelo. Y qué lindo es esto, porque ya no estamos, fíjense que estamos entrando, como decía hoy la hermana Clara María, en el mundo de la contemplación que es el rosario. Porque acompañar, es decir, no miramos de afuera, no estamos espiando a alguien que pasa, vamos a acompañar en silencio para poder escuchar al Redentor por esos caminos, es decir, vamos a caminar con Él, vamos a ir al lado, a acompañar, que lo vemos recorrer. Estamos escuchando y mirando y acompañando a Jesús y María, o a Jesús como María, que lo acompañó, y con María. El rosario es con María. Y María nos ayuda también a ese silencio, porque paradójicamente las Avemarías van a ser un doble juego. Como las olas cuando rompen en la playa, ¿vieron? Que tienen una cadencia aparentemente monótona, pero vital, van rompiendo en la playa y van trayendo tesoros del mar, ¿no? Las Avemarías van trayendo también a la luz del Espíritu Santo lo que el rosario nos quiere hablar personalmente, porque a veces un misterio me dice una cosa. Por ejemplo, la Anunciación, a mí hay veces que, bueno, me habla de la confianza de María, otras veces me habla de su sí, de su entrega, otras veces me habla de la valentía, de la franqueza de preguntar. No sé, según la situación en que me encuentro, me dice algo para mi vida. Como decía hoy la hermana, tenemos los misterios de gozo, de luz, de dolor, de gloria, de la vida de Jesús y los de la nuestra. Entonces vamos acompañando y ellos nos van a ir también mostrando cómo vivieron Jesús y María para ayudarnos a vivir nuestros misterios. Y el Padre acá vuelve a pedir, porque es un pedido tan importante, danos la gracia, porque es una gracia inmensa, de captar con el corazón lo que el rosario nos habla. El Padre sabe que solamente lo que pasa por el corazón entra a la vida. Y entonces pide esa gracia. Pide para la gente que está viviendo con Él en el campo de concentración, qué momento difícil, y poder aceptar esa cruz tremenda solo por amor. Entonces tiene que ser desde el amor, ¿no? Captar con el corazón. María guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba. Y ahí es donde Dios quiere que nosotros las guardemos para que puedan pasar a nuestra vida como pasaron a la de ella. ¿Cuánto habrá meditado María en ese momento tan duro de la infancia de Jesús, cuando Jesús parece un antipático cuando se pierde? y le dice, pero ¿cómo no sabían que yo? Y el padre Kenteri siempre decía que fue un poco duro con María para prepararla para el momento de la cruz. A veces cuando Dios
nos hace así un poco, Mercedes. como que decimos, pero como le decía a Santa Teresa, ¿no? Si así tratás a los amigos, con razón tenés tan pocos. Cuando cayó en el barro era, ¿no? Y entonces, bueno, en esos momentos, saber que Dios, tener esa profundamente impreso en nuestro corazón, ese amor de Dios, nuestro Padre, ese amor del Padre que juega con el chico y lo tira por el aire, bueno, ese amor que nos queda de nuestro papá, que nos pida lo que nos pida, como sabemos que siempre hizo todo por amor, le vamos a creer, lo vamos a seguir. A ese amor nos quiere llevar nuestro Padre Dios, a ese amor nos quieren llevar Jesús y María. Jesús no hace más que en todo momento de los misterios del reino predicar lo que es ese Padre de amor, ¿no? Muchas Bueno, gracias. Para retomar lo que estuviste diciendo recién, me gustó mucho cuando decías que pasamos caminando de misterio en misterio. Y nuestra propia vida es un misterio, así como el misterio de la vida que nace nos asombra, un niño que se asoma a la vida. También nuestra propia vida es un misterio, y es una cadena de misterios. Por eso es muy lindo fabricarse o crearse el propio rosario de la vida, ir desgranando los misterios de gozo, de dolor, de gloria, de nuestra propia existencia. El casamiento propio, o el nacimiento de un hijo, o un amigo o una amiga que nos llena de gozo por una situación especial, el momento de mi consagración a María, un momento de oración que colma el alma, momentos de dolor por la pérdida de alguien, por una enfermedad, por una situación de conflicto. Todos esos momentos de nuestra propia vida son misterios, y también podríamos hacer de esos misterios ese mar de amor del cual el rosario nos da a beber en abundancia. El pueblo de Israel vivía de su propia historia, vivía de ese paso de la tierra de esclavitud a la tierra prometida, y vivía de las grandezas de Dios, que había hecho el milagro de que pudiesen ser un pueblo libre. Y ellos, en sus propios salmos, cantaban esas glorias de la historia. Y después de cada acontecimiento, Dios, porque es eterno su amor. Si ustedes van al Salmo 135, es un salmo muy importante en el Salterio. Allí el pueblo de Israel, después de cada secuencia, repite: y es eterno su amor, y es eterno su amor. Qué lindo será que después de nuestras situaciones quizás más dolorosas, después de haber pasado la agonía propia del huerto, o la propia muerte, de alguna forma, por supuesto, preparatoria al momento que nos va a tocar, podamos decir también nosotros: y es eterno su amor. Miren cómo nos amó el Padre, que nos dejó pasar esta situación para mostrarnos su amor. Así que, Mercedes, ahora te queremos escuchar cómo sigue la oración. Bueno, el Padre dice, después que pide captar con el corazón, nos dice que el rosario nos habla, ¿no?
cada misterio nos va hablando, como decía recién la hermana, para nuestra vida. La Anunciación nos muestra a María llena de una confianza que rebasa todos los límites, porque lo que Dios le pide es muy duro. Y primero lo comprende, y cuando lo comprende se entrega totalmente y con una alegría, que eso es lo maravilloso, porque también en el misterio de la visitación la vemos salir cantando la alegría del amor de Dios, a llevar esa alegría a la casa de Isabel, y a servir. El que se encuentra con Dios quiere salir a regalar amor, no se queda encerrado en sí mismo. Podría haber quedado pensando en su preocupación de qué me va a pasar ahora, qué van a decir de mí, hacerse un mundo y quedarse encerrada. Ella sale a ayudar y sale a cuidar a su prima, a servir, sale a llevar a Jesús. Desde el primer momento sale a llevar a Jesús, ¿sí? Que todavía en su vientre llega y produce ese encuentro que hace saltar al Bautista, que hace, que inspira a Isabel profetizar a María como la madre del Salvador. Bueno, cada misterio nos va haciendo una propuesta, ¿no? Algo que vemos en Jesús y María, que elegimos seguir eso, o algo que vemos en ellos que nos dice, entonces no voy a actuar de esta otra manera, ¿no? Y el Padre va a hacer todavía 2 pedidos más. Son imágenes muy vivas, porque el Padre quiere que todo esto pase a la vida, captar con el corazón para que pase a la vida, y entonces dice, sumérgenos en el mar de amor del que el rosario nos da a beber en abundancia. Son imágenes preciosas porque sumérgenos, a mí me dice tanto, ¿no? Me habla de zambullirse como María, con confianza total en la voluntad de Dios, que es una voluntad de absoluto amor y que me va a hacer feliz y va a hacer felices a todos. Entonces, sumérgenos, se entrega, se zambulle en la confianza y se entrega totalmente. Y flota en la confianza. Es un mar, en el mar uno flota porque se deja llevar con confianza. Es así la actitud nuestra que Dios quiere, porque es la que nos va a hacer felices. Y también quiere el Padre que aprendamos a impregnarnos de ese amor, a contagiarnos. Y agrega otra imagen. Bueno, que el rosario nos da a beber en abundancia. Es decir, el saciar la sed solamente lo puede hacer el amor, ¿no? Es lo que nos va a dar la plenitud, lo único que nos va a dar plenitud. Porque nosotros estamos hechos para Dios, que es amor. Nada más va a poder saciarnos, solo el amor de Dios. Y como quiere que pase a la vida, el Padre Kente ahora le pide a Dios la última petición. Claro, ¿cómo hacemos para que nosotros con nuestra voluntad, que es débil,
Nos podamos, aunque sabemos, y vencemos el miedo por la confianza, pero nos cuesta hacer algo tan difícil como llevar la cruz, ¿no? Entonces el Padre pide, enciende nuestra débil voluntad de sacrificio en el ardiente amor de Cristo y de María. Es el amor, nuevamente, recordamos cuántas cosas hicimos de chiquitos por amor a nuestro papá y nuestra mamá para que estuvieran contentos. Cuántas cosas hicimos por nuestro marido, nuestra mujer, no sé si hay algún caballero, para hacerlo feliz. Y cuántas cosas hacemos por nuestros hijos, los sacrificios más grandes que se nos puedan ocurrir, que jamás habíamos pensado que íbamos a ser capaces de hacer, por amor a nuestros hijos. Y contemplando el misterio de la cruz de Jesús, el amor de Jesús, que siendo absolutamente inocente se entrega por nosotros, Santa Teresa dice, no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo, ¿no?, tan querido, ni el infierno tan temido, muéveme ver en la cruz, ¿no?, verlo en la cruz, verlo sufrir por amor a nosotros. Y entonces, este es a donde el Padre nos quiere llevar. Son esas 6 peticiones. Ayúdanos a cerrar las puertas de los sentidos, la luz clara, adéntranos en los misterios, enséñanos, danos la gracia. Bueno, queremos recorrer el camino contemplando el amor de Jesús, acompañándolo, cotejando nuestros misterios con los de Jesús y de María, de la mano de María, con María. Danos la gracia de captar con el corazón, sumérgenos en el amor, enciende nuestra voluntad. Y el Padre dice, entonces el camino de oración desemboca en un camino de vida, se transforma en camino de vida. Esto es lo maravilloso, porque nos lleva a caminar tratando de despejar en nuestra vida la vida de Jesús y de María. Entonces, dice el Padre, nuestra vida será un espejo del ser y del caminar de Cristo aquí en la tierra. Con Él cruzaremos el mundo como vivas imágenes de María, como fuentes de bendición. Es una maravilla. Él cómo se alegra de ver lo que puede hacer en nosotros la contemplación del amor de Dios. Y yo quisiera decir que yo fui testigo de que don João Pozzobón vivió en profundidad esta vivencia que el Padre profetiza en el que sigue este camino, ¿no?, de ser viva imagen, es decir, espejo del caminar de Cristo aquí en la tierra. En un momento, don João nos contó que cuando él andaba por el campo con la peregrina al hombro, tenía presente el sacrificio de Jesús que cargaba la cruz por amor a nosotros, y entonces él ofrecía ese calor, ese cansancio, a veces sin comer, o con un salame en una mano y la peregrina en la otra, dando un mordisco sin poder parar para llegar a una escuela.
cruzando ríos, durmiendo a la intemperie, ofreciendo por amor en unión a ese sacrificio de la cruz. Les puedo decir que una de las cosas, lo primero que me impactó, después de la primera charla que tuvimos con él una mañana, cuando nos contó toda la historia de su vida, estábamos después en la explanada del santuario, y él hablaba, estábamos en un grupito con el padre Esteban, Ana y Guillermo, Fernando y yo, no sé, algunas personas más. Yo lo miraba, estaba al lado mío. Yo miraba su cara que estaba así acá y pensaba, si alguien me pregunta si yo lo vi a Dios, yo le voy a decir que sí, yo sé que Dios existe, estoy absolutamente segura porque lo vi en una persona que era imagen viva de la alegría, del amor, de la sencillez, de la cercanía de Dios, y que era imagen también, como dice el Padre, de María, en su sencillez, en su caridad, en su seguimiento, en su amor a Jesús, en todo. Mercedes, Mercedes, sería lindo que nos cuentes ahora alguna experiencia del rosario vivido en familia. Sí, ¿Cómo, cómo no. cómo se tradujo todo eso en cosas sencillas en tu propia familia? Bueno, nosotros empezamos a entrar digamos, desde toda la vida de chicos se nos planteó rezar el rosario, muchas veces en el colegio, las hermanas rezábamos el rosario, y muchas veces los dos intentamos rezarlo todos los días desde chicos, intentamos y dejamos, intentamos y dejamos. Pero a los 2 años de casados conocimos conocimos Shasta, conocimos esta oración, conocimos esa charla que el padre dio en Villa Ballester, en Argentina, donde también plantea esto mismo, de otra manera, y empezamos este camino, pero al regreso del viaje a buscar las imágenes para llevar a toda América, conocimos a Don Joao, el impacto fue muy grande y nos movió. Ya íbamos con un gran impacto, con un gran anhelo de llevar el rosario, a vivir el rosario y llevarlo al mundo. Pero se nos hizo más fácil. Lo habíamos visto, como les digo, siendo espejo del ser y del caminar de Cristo. No era algo que se decía, era algo que lo habíamos visto, que alguien había llegado. Entonces, bueno, nosotros, cuando recién nos casamos, Fernando era muy reservado. Teníamos el grupo de matrimonios que todavía estamos, tiene 42 años el grupo, y nadie se fue. Somos todos hijos espirituales del padre Esteban Uriburu. Y en el grupo, les podrán decir, son testigos, Fernando, cuando hablábamos un tema y decían, bueno, ahora cada uno diga lo que opina, Fernando solamente decía, yo paso. Era absolutamente reservado en todo lo que fuera espiritual. Era su mundo interior, pero no lo vivía, pero no lo podía expresar. Pero cuando nos fuimos a vivir al campo, y
muchas veces rezábamos. A él le gustaba más rezar por su cuenta, pero a veces salíamos a caminar y rezábamos juntos el rosario. Y poco a poco empezamos a ver, que sobre todo cuando había alguna crisis, algún momento de enojo, esos momentos que uno dan ganas de ponerse a mirar uno para allá y otro para allá, pero siempre rompíamos eso y decíamos, vamos a caminar, y rezábamos el rosario. Rezábamos, a veces empezábamos, Dios te salve María, estábamos muy enojados, pero el rosario iba serenando, la gracia iba trabajando, y cuando volvíamos podíamos hablar, podíamos coordinar. También cuando viajábamos, rezábamos juntos el rosario, y empezamos a meditarlo. ¿Qué me dice este misterio a mí para mi vida hoy? Y lo compartíamos. Bueno, y así fuimos caminando, con altibajos, pero siempre pudimos permanecer ahí fieles al anhelo de rezarlo y de vivirlo. Y cuando Fernando, en el último tiempo, en los últimos meses de su vida, quiero contar algo que para mí fue muy, muy impactante en ese sentido. En un momento, él tenía cáncer, y por algún motivo, un día me dice, no puedo mover los pies. Pasaron 2 o 3 días, y estaba en la cama, y me dice, no puedo mover las manos. Pero enseguida me miró y me impactó la sonrisa de felicidad que tenía. Perdón, hacía un tiempo me había contado, en un momento en que le pusieron una máscara de oxígeno, estuvo internado, que le hacía sufrir mucho, le apretaba, se la quería sacar, y bueno, la enfermera le dijo que tenía que seguir así, y esa noche casi no podía dormir, no podía, cerró los ojos, y veía como lucecitas, no sé si y entonces él pensó, estos son las almas que yo tengo que salvar. Y eso lo calmó, y pudo pasar la noche en paz y aceptar la máscara. Y ese día que les digo, me dijo, no puedo mover las manos, me miró con una cara de felicidad impresionante y me dijo, pero entonces estoy crucificado. Yo dije, ¿yo con quién estoy casada? Porque era una aceptación de la cruz, pero como la alegría de que Dios le hubiera dado la gracia de poder ofrecer eso mismo que Jesús ofreció con nosotros. Entonces, yo comprendí que le había dado la gracia de poder vivir el misterio de la cruz. Así que, bueno, pienso que fue para nosotros un camino de alianza, que nos ayudó
nos dio las herramientas para crecer en la alianza, para crecer en la intensa oración. Intensa, no por la cantidad, porque puede ser mucha o poca, intensa por esa intimidad en el diálogo con Dios, ¿no? Y la fuerza también para el trabajo de la autosantificación en la vida diaria, en ir, bueno, tratando, como decíamos, de vivir los gozos y dolores como Jesús, como María, de ir creciendo en ese camino para llegar a ser hombres nuevos, semejantes a María y a Jesús. Nos ayudó a encontrar el ideal personal en los misterios y a poderlo ir creciendo en ese caminar. Realmente creo que nos ayudó en ofrecer como pequeños instrumentos para, como le pasó así a Fernando, ¿no? Para ayudar a María a transformar el mundo, ¿no? Ofrecer las cruces de cada día y, bueno, por eso para mí es una alegría enorme poder difundir este llamado del Padre, que a tanta gente habrá salvado en Dachau de la desesperación, ¿no? Y que, es más, nosotros rezábamos los misterios gloriosos, y siempre en el misterio de la Asunción, siempre nos salía lo mismo. Bueno, mirar a María, a mí me gustaba asociarlo con el misterio de una espada de dolor traspasará tu corazón, el cuarto de gozo, con el cuarto de gloria. Yo pensaba, ella aceptó la espada de dolor, desde aquel momento aceptó que iba a tener que pasar por algo tremendo, lo vivió al pie de la cruz, pero Dios la asumió al cielo, por cómo había vivido con esa pureza y ese amor. Entonces, en ese misterio pedíamos siempre, bueno, poder seguir ese camino, asemejarnos, y que un día podamos estar todos juntos en el cielo. Cuando íbamos en el auto, íbamos con nuestra hija, que era chiquita, es decir, ella creció en eso, y bueno, hoy en día me dice, yo lo que siempre le pido a la Virgen es por mis 3 pastorcitos, y para que un día podamos estar todos juntos en el cielo. Y a partir del momento en que Fernando partió, les puedo decir que eso que el Padre dice de la vida, unir, cómo el rosario nos ayuda a unir el mundo natural al mundo sobrenatural, ¿no? Hacer que el mundo sobrenatural, no hacer que sea, porque lo es, captar que el mundo sobrenatural es más real que el mundo natural, y además es eterno, y el mundo natural no lo es. Entonces, eso se nos hizo tan carne, que hoy en día, el haber compartido ese ir del mundo natural al sobrenatural juntos, fue una gimnasia que para mí
me hace que, podría decir, que extraño la presencia física, pero tengo un diálogo y una presencia en cualquier momento y una respuesta a las cosas más importantes, que realmente es un inmenso regalo de Dios. Lindo, Mercedes, muchísimas gracias. Cuando vos contabas esto de caminar con Fernando rezando el rosario, cuando había diferencias o cosas así que a veces suceden en las mejores familias, de distintas formas de ver lo mismo, o cosas que nos pueden molestar. Me acordaba de don Joao cuando decía, en toda familia hay una cosita que no va bien. Entonces, cuando pasaba eso, Joao tomaba su rosario y se iba rezando para no discutir. Seguramente ustedes dos lo han vivido también a su manera, ¿no? Sí. Y qué lindo el testimonio que nos transmitiste, tanto de la vida familiar en general, como de este último tiempo de Fernando, que realmente se convirtió en otro Cristo, podríamos decir, ¿no? Es la cristalización del rosario hecho vida. Por eso ahora que ya cumplimos la hora de reunión, ya queremos ir cerrando y calculo de que podemos cerrar, Mercedes, con el mismo final de la oración introductoria, Sí. porque es lo que surge como consecuencia de todo lo que hemos escuchado de Mercedes. Podemos decir ahora espiritualmente en nuestro santuario: entonces, Padre, siempre nos puedes usar como instrumento en tus manos omnipotentes, fuertes y ricas en amor, y plasmar por nosotros el rostro de la humanidad de hoy según corresponda al designio de tus planes. Amén. Vamos a agradecerle muchísimo a Mercedes por todo su testimonio, por todo lo que nos ha regalado. Agradecemos a todos ustedes la presencia, nos alegró mucho poder compartirlo con todos los que están detrás de la pantalla, y seguimos caminando entonces en este diálogo que transforma. No sé si Mercedes querés continuar con algo o agregar alguna otra idea que te quedó, y ya entonces cerramos. Me surgió algo que es uno de mis anhelos más grandes, y rezarlo con ustedes, es la oración final del rosario, que es una estrofa sola, no es como la otra. Y yo creo que es un gran anhelo del Padre también, y dice: por los santos misterios de la redención, dice al terminar el rosario, te pedimos, Padre, estar en gracia ante tu mirada. Y ahora viene un pedido del Padre y mío, que ya esta florezca como jardín de Dios. Las rosas del rosario lo hacen florecer. Y se proyecte universalmente a la Iglesia bajo el cuidado de Nuestra Señora tres veces admirable, sea la pradera soleada de la Santísima Trinidad. Yo quiero pedir junto con ustedes para que en esta vivencia de la alianza, yo creo que hay muchos caminos para vivir la alianza en Schoenstatt, y este camino del rosario vivido pienso que puede ser muy apto para llevarlo
digamos, al pueblo, al peregrino, a toda la iglesia, por la afinidad en el lenguaje con el lenguaje de la iglesia. Y entonces quisiera que me acompañen a pedir ese florecimiento de Schoenstatt, y que pedirlo a través de este camino, por la oración y a través de ofrecer estos misterios para que llegue a todo el pueblo, a toda la iglesia. Y como decía don Joao, ¿por qué no a los de otros credos, a los que no conocen el Evangelio? Muchísimas gracias, Mercedes. ¿Le hacemos un aplauso? No. Tengo la apuntadora. La apuntadora sí. Y al padre, una señora me regaló una reliquia del padre y le dije que viniera hoy. Bueno, y entonces, bueno, a cada uno un saludo muy, muy especial, y a los que estamos unidos en Diálogo que Transforma, nos vemos en 15 días. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Muchas gracias.